Indagar, analizar y descubrir historias, datos, opiniones y experiencias es lo que Colapso unifica y trae a ustedes. Les invito a descubrir algo más de lo que desconocían. Bienvenidos a Colapso. Hey todos, sean bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast Colapso. Y como lo habíamos prometido, una nueva sección, nuevas entrevistas y nuevas personalidades. En esta ocasión con una invitada, una gran invitada, Rosario Leal. ¿Cómo está, Rosario? Muy bien, ¿y tú? También. Qué bueno, me da gusto. Me complació, me pareció muy interesante. De hace poco que nos conocimos casualmente y hablar un poquito de los temas que surgieron tanto en estos meses como en las implicaciones. Decía, hace tiempo quería encontrar una persona que pudiera tocar un poquito los temas que a veces, no sé, nos cuesta entender o a veces acercarnos a ellos, porque me ha tocado más de alguna vez, en tu situación pues creo que también, por algo estás inmersa en esta temática y en estos temas, y pues me gustaría platicarte un poquito, o más bien preguntarte sobre cómo te surgió la inquietud por tocar esta dinámica de ayudar a las personas con la pérdida de familiares. ¿Qué implicación pues, en sí sobre lo que más ahondas, que es la tanatología? Ok, bueno, pues si nos vamos muy atrás, Ajá. Fue cuando tenía yo 15 años. Sufrí la pérdida de un ser muy querido y digamos que a raíz de eso pasé por una pequeña depresión. Y pues en aquel tiempo, pues, estamos hablando de hace 15 años, en la cuestión del manejo de la pérdida, y creo que hoy en día todavía se sigue manejando de esa manera, por eso estamos aquí, Sí. Es que no nos permitimos experimentar la pérdida. Cuando fallece alguien, siempre te dicen no llores, tienes que ser fuerte, si lloras no los vas a dejar descansar en paz. Creencias que se tienen de arraigadas desde hace mucho. Es correcto. Entonces, a mí me pasó eso. Cuando yo perdí a esta persona, me dijeron no llores, si lloras no la vas a dejar descansar en paz, amigos tienes muchos, o sea, muchas cosas que por ende yo decidí así como suprimir el sentimiento, ¿no? Los sentimientos, y generó lo que fue depresión, falta de apetito, fueron muchas cuestiones. Y estuve así en ese periodo por 3 años hasta que conocí la tanatología, que estaba en depresión 3 años. Sí, es demasiado tiempo. Es correcto. Entonces ya después que conocí a una persona que me mostró la tanatología, dije, pues lo que siento no está mal, es parte de un proceso, ¿no? Exactamente. Y ahí fue cuando empecé a estudiar y obviamente con el estudio empecé a sanar. Es que como que llega un momento o hay una parte en la que todos pensamos, bueno, yo en su momento lo llegué a pensar, de que lo más viable o lo inmediato era ir al psicólogo, ir a terapia, ir a que te ayuden, pero muchas veces encontraba implicaciones que decían, no, esto no está ayudando, esto como que no está sirviendo, como que había otra temática que decía o que te pudiera hacer sentir mejor, porque aunque es bueno, creo que no es el método adecuado. No sé cómo llegaste a la conclusión o al punto de decir, esto es lo que necesito, esto es lo que en verdad me va a hacer sentir mejor para poder ya adentrarte más en el tema. Ok, sí, tienes toda la razón, porque obviamente cuando alguien piensa, o por ejemplo en mi caso, mis padres, ¿no? Que hicieron todo lo que pudieron con sus posibilidades, dijeron, pues esta niña se está volviendo loca, hay que llevarla con el psicólogo, ¿no? Sí. Y lo que hace el psicólogo, pues es trata, lo que es el psicólogo y el psiquiatra ya trata cuestiones un poquito más, ¿cuál es la palabra? ¿Como de trastorno? Sí, ya es un poco más de enfermedad psicológica, ¿no? Pero acá el detalle es que las pérdidas
son algo totalmente normal. O sea, el sentimiento del duelo, el proceso del duelo es algo tan normal que se tiene que manejar con esa naturalidad, con esa normalidad. Y lo que hace el tanatólogo es acompañarte en el duelo, llevarte por el camino de un duelo saludable. En mi caso, ¿cómo fue que me di cuenta que eso era lo que necesitaba? Pues es que yo pues, le decía, cuando estaba yo con el psicólogo, le decía, es que me siento muy triste, me siento deprimida, me siento así, ¿no? Y el psicólogo no encontró el por qué me sentía así. Ni siquiera yo sabía por qué me sentía así, después de 3 años, que fue lo que cuando me empecé a tratar. Y cuando conocí a esta persona, digamos que yo la conocí por el aspecto de que pasamos por una pérdida similar. Sí. Fue algo súper chusco, o sea, no estuvo planeado. Son casualidades. Ajá, fue una casualidad y me dijo, oye, ¿qué crees? Yo también pasé por eso, yo también me sentí así y te recomiendo con esta persona que es un tanatólogo. Y cuando me acerqué con el tanatólogo me dijo, ni estás loca, ni estás trastornada, nada más estás en una etapa que se llama depresión. Sí, es muy larga, muy fuerte. Es correcto, y me dijo que por no haber sido tratado o por no haber sido manejado tu duelo de manera saludable, pues ya se crea un problema. Que sí, que ahora ya tienes una depresión que ya se tiene que tratar también con un psicólogo, ¿no? Sí. Pero ella encontró la razón por la que yo me sentí así y me ayudó, empezando primero por decirme, sabes que todo lo que tú sientes es completa y absolutamente normal y no está mal. Está sano, es liberador también. Es correcto, porque es somático, es un síntoma de algo. ¿Qué es lo que te dolió o qué es lo que generó todo esto? Pues que perdiste a un ser querido y no te permitiste experimentar el duelo, que es lo que la mayoría de las personas pasamos, ¿no? Sobre todo personas que tienen hijos, ¿no? Tengo que ser fuerte por mis hijos, o tengo que controlarme por mi esposo, ¿no? Y ya no nos permite. Como que es lo que muchos dicen, es que tienes que ser fuerte, tienes tus hermanos, tienes tus hijos, te esperan, necesitan contigo, que estés fuerte, que estés bien. Y es que en el papel decirlo está facilísimo, dices, ok, las palabras salen. Lo que siempre yo creo que a muchos se nos ocurre, bueno, al menos yo digo, pues no tengo las palabras exactas para decirte porque ni siquiera puedo describir lo que estás sintiendo. Pero si algo te sirve, pues es apoyo, escuchar. Pero obviamente, como somos personas que no tenemos el conocimiento a veces no sabemos ni a qué acudir o cómo representar lo que estamos sintiendo. Es correcto. Y eso fue lo que a mí me pasó y me abrieron el panorama de un sufrimiento no necesariamente lo tienes que llevar solo, tienes que compartirlo, porque, por ejemplo, en la pérdida, en un núcleo familiar, si muere el papá, los que sufren no nada más es la mamá, también son los hijos. Entonces, si la mamá dice, voy a ser fuerte por mis hijos y no voy a externar mis sentimientos por mis hijos, ahí es un error, porque los hijos pueden pensar que la mamá ni está sufriendo, ni está pasando por nada, y a lo mejor, y ellos también están sintiendo algo. Y tampoco lo pueden expresar. Es correcto. Entonces, lo más saludable es externar, hijos, me siento muy mal, estoy muy triste, falleció su papá, pero aquí estamos, ¿no? Y los hijos también, ¿sabes qué, mamá? Me siento mal, y ya el hecho de estar platicando, tu sentir, sí. Y el permitirte llorar en conjunto en núcleo familiar es saludable y sana, porque al final al final de toda esta situación vas a dejar de llorar. Si te permites llorar, va a haber un momento en el que vas a decir, ya. Es que cuando lo retienes mucho te duele, te pesa. Es correcto. No sabes ni qué hacer y quieres ser fuerte porque me ha pasado muchas veces de que no quiero llorar y como que no te duele la garganta. Ajá, sientes un nudo en la garganta. Ajá. Y como ya no dejaste externar tus situaciones, se petrifica y ahí tienes el nudo para toda tu vida y no sabes ni por qué. Sí, no solamente eso, después viene como un trasfondo de que
se convierte en algo que no puedes evitar sentir y es una carga que llevas como que hasta tu espalda. Es correcto. Y mira, lo que te puedo platicar Ajá. es que yo sentía como una maleta muy pesada en la espalda 3 años. Y cuando empecé a hablar con el tanatólogo de que sabes que me siento triste porque pasó esto, porque falleció esta persona, y me siento y estoy así, haz de cuenta que estaba yo quitando piedras de esa maleta y se estaba volviendo cada vez más ligera. Y me permití llorar. Después de 3 años me permití llorar y haz de cuenta que te liberaste. Que liberé. Entonces, ya a raíz de eso, dije, creo que mi objetivo de vida es como mostrarle a estas personas lo que yo experimenté, porque yo creo que no nada más yo pasé por eso, sino muchas personas, creo que toda la población va a pasar por algo así. De una u otra forma. Es correcto, y qué mejor que saber, ya tener un conocimiento de cómo tratar a las personas cuando están en duelo y también de cómo manejarte cuando estás en duelo. Sí, es algo que te debe de entender o debes de entender que sí necesitamos ayuda. A veces, no sé, como personas común y corriente, entendemos de una manera muy distinta cómo funciona la mente, cómo funcionan los sentimientos. No dimensionamos lo que pueden llegar a sentir algunas personas. Y a veces la pérdida, digamos por decir, humana, muchas personas la asemejan o la comparan con la pérdida de alguna mascota, porque me ha tocado ver situaciones que se deprimen demasiado también, de ver el fallecer ya lo consideran como un ser de la casa. No sé si también en esa situación sea diferente el duelo o el proceso, o te ha tocado lidiar con esa situación. En algunas ocasiones que sí llegan a sentir una pérdida sobre, pues sí, que digamos una mascota. Sí, mira, todos los duelos son distintos. Todas las personas duelamos de manera diferente, porque cada mente es un mundo, ¿no? Sí. Entonces, no se tiene que minimizar la pérdida de una mascota o la pérdida de un ser querido o la pérdida... O sea, no hay que verlo por nivel de importancia, porque tú no sabes la importancia que tenía ese ser para la persona que está pasando por el duelo. Entonces, las dinámicas son parecidas, pero ahora sí que es dependiendo de la persona, ¿no?, con la que estás hablando. Oye, platícame cómo está tu situación. O sea, quiero que me platiques cómo te sientes, qué sientes. Y ya dependiendo de lo que te vaya comentando la persona, pues ya estás buscando las estrategias para apoyarla y para acompañarla en el duelo. Y sí, me han pasado pues pérdidas también de mascotas. Sí. Y sí, claro que las he llorado. Pero ya como ya tengo este conocimiento de que lo que estoy sintiendo es normal, de que el llorarle es saludable, y sobre todo uno ya ya aprende que nada es para siempre y que nadie es para siempre. Tú sabes que los perritos, creo que la esperanza de vida de un perrito es como de hasta 12, 13 años, tengo entendido, ¿no? Muy alargado, sí, 14 años ya sí, muy viejitos. Sí, claro, entonces tú ya vas entendiendo que su esperanza de vida no es mucha, pero dices, bueno, yo voy a hacer lo posible para que mi mascota, mi perrito, mi gatito tenga la vida más feliz, sí, ¿no? Y cuando pase eso, yo ya voy a tener la satisfacción del deber cumplido, ¿no? De que le di todo mi cariño, todo mi amor, todas mis atenciones, que lo traté bien, que le di lo mejor que pude darle a esa mascota, y que su tiempo, pues en esta vida ya pasó, ¿no? Ya cumplió su misión, que su misión era darnos cariño mutuamente. Sí. Gracias por tu tiempo, te agradezco que hayas compartido tu vida conmigo, y te dejo ir y te dejo en paz. Sí, porque de cierto momento llegas a compartirlo, pues sí, sientes un cariño inmenso por algo que en algún momento sabes que no va a estar, pero no dimensionamos en qué momento va a pasar, en qué, si va a ser en un año, en un día, o pues de aquí a 15 años. Es correcto.
También estaba pensando en la situación de si a veces hay algún patrón, porque he llegado a considerarlo o a veces pensarlo. ¿Por qué duele tanto una pérdida? ¿Por qué duele tanto el hecho de saber que una persona ya no va a estar? Hace poquito me tomó la situación de un familiar que para mí pues implicó una gran etapa en mi vida, que fue la infancia. Y en algún momento no llegué a pensar que iba a afectar o sentir su ya no presencia. Pero lo que a veces no llevo a entender o a veces no sé si es el hecho de ya no volverlo a ver o el hecho de que ya no comparte un espacio conmigo. De que ya el hecho de saber que en algún tiempo ya no iba a estar, pero en esta ocasión, digo, fue como muy rápido, muy repentino. Digo, sabíamos que eso iba a pasar, pero pensábamos que iba todavía a tardar ese tiempo. Como que no llego a asimilar esa situación todavía. Si pienso que es por el hecho de ya no verlo o por el hecho de que ya no está, simplemente ya su espacio ya queda ahí. No sé si hay un patrón en todo, digamos, en cada tratamiento o en cada persona, o las implicaciones son diferentes. Sí, claro. Mira, como te comento, cada mundo, cada persona es un mundo y hay algo que genera tu sentir, ¿no? En el momento del duelo, ¿no? Lo que sí te puedo comentar es que hay dos cosas en común que hacen que una pérdida sea difícil de asimilar. Primero, la codependencia y segundo, el amor. ¿Qué es codependencia? Pues que eres más bien dependiente de esa persona. Si esa persona era la persona que era la que te mantenía económicamente, la que prácticamente era tu soporte en muchas cuestiones, que era prácticamente tu guía y tu ancla, es cuando más fuerte se siente la pérdida. Porque dices, ya no tengo esta persona que me ayudaba, o ya no tengo esta persona que... ¿Ahora qué voy a hacer? No sea fuerte. Es correcto, y eso pasa muchísimo sobre todo con las amas de casa, que pierden a sus esposos, que son el soporte económico, ¿no? Duele mucho más la pérdida porque ahora pues ya no está el soporte económico o el cabecilla de la familia, ¿no? Y es ahí cuando entra la asimilación, la poca asimilación de la pérdida, porque ahora haz de cuenta que cambió su mundo completamente, ¿no? Ahora ella tiene que hacer un cambio de rutina, que agregándole a que perdió a su pareja o al amor de su vida, ahora agrégale que también perdió su estilo de vida, perdió su rutina, inclusive hasta puede perder más cosas después de esa pérdida, ¿no? Sí. Sobre todo si había alguna deuda económica. Sí, por lo que se viene después. Es correcto. O igual una codependencia emocional, de decir, si en esta persona no puedo vivir, dadas en las relaciones amorosas, ¿no? Sí. Esa es una cosa. Y la otra, pues puede decirse que es el amor. Amabas a esa persona, era tu complemento, era tu soporte emocional, pero digamos que en el amor puro, tú ya entiendes que eso no es para siempre. Entonces, al final, una ausencia, una pérdida, nunca se va, siempre va a estar esa ausencia, siempre va a ser esa falta. Cuando hubo amor, siempre te va a faltar esa persona. Nunca se va a llenar ese vacío. Y perdón si soy muy directa con eso, pero cuando alguien se va, ahí ya dejó su huella. Ahí va a estar su espacio siempre, pero era su espacio. Sí, es que hay algunas situaciones por lo que somos reemplazables para algunas cosas, pero para otras no hay mayor pérdida que el hecho de ya no volverlo a ver, porque esa persona era única. En su esencia, en su actitud, en su carácter, la
empatía o hasta en lo malo. Era la razón única. Porque a veces sí somos, cuando tenemos novios somos reemplazables, cuando tenemos un trabajo somos reemplazables, pero cuando somos un hijo, un hermano, ahí sí ya no somos reemplazables. Se puede, dicen por ahí, dejó un hijo, dejó una hija o la esposa, pero ya la esencia de esa persona ya no está. Ya el hecho de asimilarlo sí toma mucho tiempo, o quizás con temor a equivocarme, pues se asimila, pero pues no se recupera uno totalmente. ¿O cómo consideras eso? Pues mira, te digo, depende mucho la dependencia que se tenía esa persona para el proceso de asimilación. Pero, y también depende de las circunstancias de cada persona. Lo que te puedo decir es un promedio, es una estadística, pero no es como algo concreto, es que el proceso de duelo, de asimilación, digámoslo, que al final se llama aceptación, dura aproximadamente de 1 a 2 años, aproximadamente, dependiendo de cómo vivías con esa persona. Si regresamos al ejemplo de una esposa que perdió a su esposo, que era el cabecilla, que era la economía de la familia, a lo mejor ya a esta persona le va a costar más de 2 años poder asimilar la pérdida, porque de esa pérdida van a salir más. Entonces es un círculo, y pues en lo que se acomoda la persona, ahí es cuando empieza el proceso, ¿no? Pero cuando tú eres consciente primero de que esa persona en algún momento va a faltar, tú te tienes que preparar. No es que le estés deseando la muerte a alguien, no, obviamente, sino simplemente dices, a ver, si esta persona fallece, o si esta persona se va, porque no nada más necesariamente sea un fallecimiento, ¿qué tal si dices, sabes que ya no te quiero y me voy? Ajá, ¿qué voy a hacer, no? Sí. Y es una manera también de nosotros buscar la manera de ser independientes. Creo que es una manera también bastante saludable de cuando pase algo, tú estar preparado y tener ya una armadura. Voy a hacer yo otro negocio, o voy a empezar a buscar un trabajo, o voy a buscar también la manera de ya no ser tan dependiente de esta persona. Y en vez de ser dependientes o ser codependientes, ser complementos. Sí, bueno, que sería lo ideal desde un principio. Es correcto, ser ideal desde un principio, para cuando pase o cualquier cosa, ya sea que falte él o que falte yo, no haya tanto problema. Regresando de la pausa, estaba contemplando o viendo qué implicaciones tiene el no acudir o el no saber cómo diferenciar lo que estás sintiendo y el no atenderte. Como lo mencionabas hace un momento, el hecho de atenderlo tarde tiene mayor implicación al no atenderlo, o cuál es el grado de diferencia entre hacerlo a tiempo o tardarte en atenderte. Ok. Sí. Sí, claro. Mira, partiendo de lo que es el proceso de duelo, el proceso de duelo tiene diferentes etapas. Primero es la negación, que cuando te dan la noticia pues no te lo crees, dices esto no es cierto, no está pasando. Hay un momento en el que no te lo crees, y es una forma de defensa de la mente. Luego sigue la ira, te enojas, porque a mí, porque te fuiste, te enojas contigo, te enojas con el que falleció, te enojas con la familia, etc. Y luego sigue la negociación, que es un proceso en el que, es una etapa en la que tú dices, ay Diosito, si tú me quitas este dolor, si tú me lo resucitas, a cambio de te doy algo. Es correcto, ¿no? Y ya luego llega la etapa más difícil, que es la depresión, que no propiamente es una depresión ya patológica, es una tristeza profunda, pero es parte de la normalidad del proceso de duelo. ¿Y a qué nos referimos?
puedes empezar a tener falta de apetito, no te quieres levantar de la cama, te la pasas llorando todo el tiempo, y es prácticamente la etapa más difícil, no nada más para ti, sino para tu familia, ¿no? Porque ya les preocupa, ¿no? Dices, ay, esto ya está volviendo loco, y no. Está pasando ya. Ajá, es un proceso que tiene que pasar todo el mundo. Uh-huh. Aquí el detalle en el proceso de la depresión es cómo lo voy a manejar. Uh-huh. Y cuándo empiezo yo a manejarlo, ¿no? Digamos que las primeras 3 semanas, este proceso dura 3 semanas aproximadamente. O sea, puede ser más, puede ser menos. Okay. Entonces, si en ese proceso tú ves que la persona ya no está siendo funcional, de que, por ejemplo, definitivamente ya no quiere ir a la escuela, o definitivamente ya no quiere ir al trabajo, o definitivamente ya no está comiendo, o está empezando a consumir drogas o alcohol, o ya está empezando a hacer actividades que lo dañan, ahí sí ya debe de haber una intervención tanatológica o psicológica, porque también hay que ver dependiendo, ¿no? Porque ya se empiezan a hacer daño, ¿no? Es correcto, uh-huh. Es correcto. Entonces, el acompañamiento tanatológico puede ser desde el inicio, sin problema, o sea, uh-huh. Pero tenemos que ser conscientes que el proceso de duelo es normal, es natural, y ya teniendo conocimiento de esto, tú puedes manejar en familia el apoyo tanatológico, el apoyo, pues sí, prácticamente tanatológico en familia, porque esto es completamente natural. O sea, digamos que todos estamos pasando por pérdidas, todos vamos a tener una pérdida, y no porque pierdas a cada rato algo, significa que, necesitas el tanatólogo, o necesitas el psicólogo. Sí, porque también no porque a cada rato te enfermes necesitas todo el tiempo ir al médico. Es correcto, si tienes ahí una tosecita, te tomas una pastillita y ya, ¿no? Y es lo mismo con la tanatología. La tanatología nació principalmente para informar y para educar a las personas en el proceso de duelo, de que las personas sean conscientes de que el duelo es necesario para seguir siendo saludables emocionalmente. Lo que ha ocasionado el hecho de necesitar apoyo tanatológico en algunas ocasiones es porque culturalmente no nos permitimos sentir, no nos permitimos pasar por el dolor para llegar a la sanación. Y ya pasando este proceso, porque lo tienes que pasar, llega el momento de la depresión, llega la aceptación, que es cuando ya te cae prácticamente el 20, sí, de que sabes que esta persona ya no va a regresar, aprendes a empezar a vivir con su ausencia, y de esta aceptación llega a otra etapa, que es el aprendizaje. ¿Qué aprendí de todo esto que me pasó, no? Uh-huh. Que es mayoritariamente interno. ¿Sabes qué? Aprendí que nada es eterno, aprendí a querer más a mi familia, aprendí a, no sé, cada cosa es muy personal. Y a veces, por no permitirnos ni llegar al momento de la ira, porque cuando por ejemplo, las personas que están en el momento de la ira les dicen, no te enojes, uh-huh. Ellas lo reprimen, ¿no? Y ya se quedaron. Sí. Y ya como lo dejaron y no dejaron fluir lo demás, ya llegan las cuestiones patológicas, que es ira contenida, que es muchísimas hasta tratamiento médico. Es correcto. ¿Por qué? Porque desde el principio no se permitió. Ajá. Sí, porque hasta, no sé, como que comúnmente se dice, ya se enfermó de la bilis, ya se enfermó, ajá, ya el derrame, ya lo tienen que operar. Por tanto, dicen por ahí, todo recae en el estómago, o al menos en la parte del estómago. Corajes, depresiones, ansiedad, cosas que postergamos, aletargamos, nos quedamos con ese estancamiento, no dejamos fluir. Ajá. No sé, por ejemplo, ¿quiénes son los que comúnmente o más acuden a la tanatología? Porque pues hay un sector, que sería personas jóvenes, hombres o mujeres.
mayores, no sé, que, o es, ¿quiénes son los que son más factibles a que lo hagan o los que son más renuentes a hacerlo? Mira, todos. Todos. No hay Un rango. no hay un rango. Y mira, en cuestión de los adolescentes, es porque las mamás o las papás ya no saben qué hacer. O sea, como que empiezan a decir, ay, esta niña, pues ya no sé ni qué hacer con ella y ahí te la dejo, ¿no? Para que tú la cures. Sí. Y la verdad no es el problema, o sea, ese no es la solución. Con nosotros hablamos, o sea, hablan y los guiamos en el proceso del duelo, ¿no? Cuando nos platican es que me siento así y así y así y así y así. Ah, ok, ya identifiqué en qué etapa estás y ya vamos a empezar a trabajar, ¿no? Pero naturalmente cuando es una pérdida, tiene que ser un trabajo en familia. Hay algo que se llama red de apoyo. ¿Qué es la red de apoyo? Los amigos, la familia, un grupo en específico, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante tener no nada más la guía tanatológica, sino también la red de apoyo. ¿Por qué? Porque cuando alguien está por un proceso de duelo que ya se está tornando patológico, que ya está empezando a afectar su vida, debe de haber una red de apoyo fortísima que no la haga pues decaer, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto. Hablo con las personas, sobre todo con los adolescentes, y les digo a la familia, hay aquí una tarea que se tiene que hacer en familia, porque no nada más a lo mejor es la niña, no sé si, o el niño o el joven que haya perdido un amigo, o su papá, su mamá, no sé, también hay otras personas en duelo. Sí, que no todo se les atiende. Es correcto. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Señora que perdió a su esposo y por ende está llevando a su hija al tanatólogo, no nada más su hija necesita un apoyo, también usted. Y lo que vamos a hacer es algo en conjunto para que tanto usted como su hija se apoyen en sus procesos de duelo, porque la mamá perdió a su esposo, pero el hijo perdió a su papá. Son duelos completamente diferentes, pero que no necesariamente se tengan que trabajar divididos, sino en un conjunto. Ok, y ya sería el apoyo que uno está recibiendo, ¿no? Tanto por el duelo que perciben los dos, pero de diferente forma. Sí es un poquito a veces complicado relacionar esa situación. Creo que lo puedo relacionar un poquito. Un tiempo a mi mamá le pasó que yo tuve un accidente muy fuerte, de donde casi estaba muriendo. Y mi mamá como que mucho tiempo estuvo pensando o imaginándose o sintiendo cosas como si yo hubiera fallecido. Y le decían, pero ¿por qué sigues pensando así? ¿Por qué te sigues como que torturando, pensando en lo que pudo hacer? No, o sea, no te preocupes, tu hijo está aquí. O sea, afortunadamente lo tienes aquí, no falleció, no murió. Tienes que atenderte porque es un problema en el que tú tienes esa facilidad, o más bien esa oportunidad de estar tranquila, cosa que otras personas no han podido, porque no tienes una pérdida. Una posible pérdida, pero no sé si en algún momento se trató o lo pensó o lo imaginó, pero ya no le ocurrió volver a sentir esa sensación de pérdida, porque llegó un momento en el que estaba yo entre 50 y 50, entre que sí me voy o sí me quedo, y como que mi mamá ya se quedó en ese limbo de lo que pudo haber sido, aunque yo ya estaba aquí, y no lo asimiló. Ya hasta tiempo después que logró pues separar esa situación, creo yo, porque yo estaba muy chico en ese momento, no sé si lo atendió o no, pero se dio cuenta de que pues no me había muerto evidentemente, pero supo asimilar eso. Y ahorita fuiste muy puntual en lo que dijiste, una red tanatológica, y la mayoría, o comúnmente le decimos una red emocional, una red de apoyo, y es muy diferente, ¿no? ¿O es similar? Bueno, digamos lo que es similar. Es que digamos que nosotros los tanatólogos debemos ser empáticos. Y creo que es lo primordial.
ser empáticos. ¿Qué es ser empático? Pues prácticamente es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? No entiendo lo que sientes, no lo puedo entender, sin embargo comprendo lo que te está pasando y estoy aquí para apoyarte. Y es que eso es lo primordial de una red de apoyo. A lo mejor yo como tanatóloga, como persona ajena, llega una persona conmigo y me dice, me siento mal porque falleció mi abuelita. A mí no me duele, la verdad, que haya fallecido su abuelito, porque a lo mejor ni siquiera lo conozco. Sí, porque es algo totalmente ajeno a ti. Es correcto, pero puedo empatizar con su sentimiento, puedo entender, ¿sabes qué? Yo sé que te está doliendo, entiendo, comprendo que te está doliendo. Valido tus emociones, valido tu sentir, porque yo fácilmente le puedo decir, ay, era tu abuelo. Ay, te deprimes por eso. Te deprimes por eso. Eso es crueldad. Sí. ¿Y eso qué hace la persona? ¿No? Se oprime sus sentimientos y dice, ay, no, se supone que no debería de sentir nada, ¿no? Exacto. Yo como persona empática, independientemente de tanatóloga, decir, ¿sabes qué? Lamento muchísimo que se haya muerto tu abuelito, estoy aquí para escucharte, dime todo lo que quieras decir, dime todos tus sentimientos, dime todo lo que tú quieras decirme, aquí estoy yo. Porque muchas veces las personas no quieren externar sus emociones o sus sentires por miedo a ser tildados o menospreciados o inválidos, minimizado, exactamente. Entonces, el hecho de que tú como persona estés ahí y decir, te escucho, vas a ayudar a esa persona a sanar, porque muchas veces es eso, es hablar, ¿no? Y eso es una parte de la terapia. Y eso es lo que muchas personas no quieren hacer. Porque obviamente tú recibes muchas cosas y claro, al final te sientes así como, ay, me siento muy mal, ¿no? Sí. Una persona siempre cuando escucha algo pues muy triste, pues lo resiente, ¿no? Sí, es parte de... Te empatizas. Es correcto. Y yo creo que eso es bien primordial, independientemente de estar con un tanatólogo, con un psicólogo, con un psiquiatra, es empatizar, es que la persona se sienta validado de sus emociones. Y cuando se siente validado de sus emociones, el proceso de duelo es muchísimo más liviano y puede llegar a la aceptación de una manera más pronta y saludable. ¿A qué me refiero con saludable? Que no recurrió ni a drogas, ni a alcohol, ni se autoflageló, ni pasó algo que afectara su vida. O a terceros. O a terceros, es correcto. Eso es a lo que le llamamos un duelo saludable, ¿no? Y esa es la importancia, ¿no? Todos podemos ser tanatólogos. Y ese es el objetivo de la tanatología, dar a conocer la cultura del duelo, la cultura de aceptar que todos vamos a perder algo y que cuando pase eso, validar emociones, acompañar a las personas y no dejarlas que caigan en lo que es algún tipo de cosas que dañen su integridad, ¿no? Su bienestar. Y todos lo podemos hacer. Como en esta situación, ¿cómo es que podemos apoyar? Siendo empáticos, entendiendo la situación, ofreciendo, no sé, por ejemplo, desconocemos, pero ¿cómo podríamos orientar a alguien, en este caso, para apoyarlo en sanarlo? O sea, dependiendo de la tanatología. Mira, la tanatología es eso, la tanatología, hablando en su significado, tanatos es muerte, logía es estudio de la muerte. Pero no es en sí eso, es más bien como un estudio de la vida. Nada más que nos adentramos en el latín, ¿no? O sea, digamos que está mal dicho tanatología, pero pues como ya es la forma en la que se conoce, pues adelante, ¿no? Sí. Pero, es decir, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Qué es lo que te hace decir, wow, la vida... ¿Qué le da sentido, no? ¿Qué le da sentido a mi vida?
Entonces, cuando está una persona en duelo, es decir eso, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te hace a ti feliz, persona? No, pues a mí me gusta caminar, a mí me gusta correr, a mí me gusta, vamos a correr, vamos a cocinar, vamos a hacer el bien. Una parte importante para la sanación y para el acompañamiento es decir, ¿sabes qué? Acompáñame a darle juguetes a los niños de un orfanato. O vamos a ir a visitar a las personas que están en el hospital. O en un asilo, cosas así. Hacer el bien te hace bien. Entonces eso también ayuda mucho en lo que es el proceso de duelo. Porque a la persona le estás dando un sentido a su vida, ¿no? Sí. Creo que todos nos sentimos bien cuando hacemos el bien. De hecho, creo que, más bien, la etimología hay una frase que dice, hay más felicidad en el dar que en el recibir. Es correcto. Entonces es una terapia muy bonita empezar a hacer cosas altruistas cuando tú estás en proceso de duelo. Y sin necesidad, te digo, un tanatólogo estamos para dar estos tips, para acompañar a las personas a decir, ¿sabes qué? Te escucho, yo no voy a juzgarte, yo no voy a pensar mal de ti, porque comprendo lo que sientes, y ya sabiendo lo que sientes, te voy a dar los tips. ¿Sabes? Sí, creo que ya voy entendiendo cómo es funciona. Correcto, es correcto, y hacer ejercicios también para poder apoyar a las familias a llegar a la etapa de la aceptación, de que acepto que te vas, que acepto que ya no estás, ¿no? Y en ese proceso, ¿sabes qué? Pues hacemos actividades, escríbele una carta a tu familia. Muchas veces también la situación por la que uno no puede superar una pérdida o aceptar una pérdida es porque quedaron cosas pendientes. Sí. Le hubiera dicho, es que nunca le dije que lo amé, nunca le dije nunca lo abracé, la última llamada que tuvimos fue algo súper cortante. Es que eso pasa, ¿no? Pasa demasiado. Es correcto. Entonces, cuando, por ejemplo, dentro de la charla te dicen, es que yo, la última vez que lo vi, nada más le dije, ay, hola, ¿cómo estás? Y no le dije que lo quería y cosas así. Y es peor si la última vez se pelearon o hubo un disgusto. Es correcto. Entonces, lo que les decimos es que nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para decir que lo amas. Porque en sí, nunca es tarde. A lo mejor la persona ya no está físicamente, pero ¿dónde están las personas cuando ya no están? En nuestra memoria, en nuestro corazón, los que son religiosos están en el cielo, o sea, sí hay un lugar después de la pérdida, dependiendo de cada uno donde quiere poner a esa persona. Es correcto. Entonces, ¿sabes qué? Esta persona en algún momento, no sé dónde esté, o en algún lugar, no sabemos dónde está y te está escuchando. Escríbele la carta o háblale así de que, ¿sabes qué? Perdóname por no haberte dicho que te amo, pero sí te amo, shalala, shalala. Hacemos a veces un ejercicio de una carta, de que escríbele todo lo que le quieras decir a esta persona y al final se quema y digamos que el humito se va al cielo, ¿no? La esencia que emana. Es correcto, y esa es una forma de cerrar esas cosas pendientes. ¿Qué fue lo que quedó pendiente, no? Y eso ayuda también en el proceso de aceptación. Nunca es tarde para decir te amo, preferentemente en vida, eso sí. Sí. Sí se recomienda siempre decir, aunque sea un día muy común, sabes que mamá te amo, sabes que papá te quiero, nunca es tarde. Pero si pasa esta situación en la que fallece alguien y te faltó decirle eso, o te faltó decirle algo, nunca es tarde para decírselo. Y es que, de hecho, como que lidiando o poder lidiar con todo esto, una situación muy clave, le acabas de decir, los pendientes que dejan. Muchas cosas inconclusas, decir, ¿cómo no dijo esto? ¿Cómo no dejó estipulado qué iba a pasar aquí? ¿Qué teníamos que hacer en esta situación? ¿Por qué en este momento? Sí me ha parado últimamente en este año, pasó con dos personas, del hecho de por qué dejó estos pendientes o qué quería decir la última vez que lo vi, como que no asimilas esa situación. Y es puntual lo que tú has dicho,
Yo, en cierta manera, he tratado de hacerlo todo el tiempo. Por ejemplo, yo nunca le he festejado el 10 de mayo a mi mamá ni el Día del Padre, creo. Yo soy una persona que soy muy emocional y siempre, como que siempre le estoy demostrando cariño o afecto. Para mi mamá, a veces tiendo de ser muy empalagoso, pero siempre, como que siempre trato de demostrarle que la quiero, que es muy importante para mí. Porque no quiero esperar un día, o el día que se enferme, o el día que ya no esté, a poder decirle eso. Como que no he pensado en el hecho de que ya no va a estar, o en el hecho del día que no esté, pero sí trato de sentirme yo en paz, tratando de demostrarle siempre, no solamente con una foto o recordándole en tal fecha, sino que trato de hacerlo todo el tiempo. Pero eso implica también el hacerlo con amigos, con parientes o con, hasta tú dices, tu esposa. Porque si hoy sabemos, pero un suceso imprevisto a todos nos puede pasar. Y el hecho de conocer estas situaciones implica mucho el poder lidiar con la situación. Porque no todos estamos, o más bien nadie está preparado para esto. Mira, me acabas de decir algo bien, que yo estoy en conflicto. Sí, uno nunca está preparado para cuando alguien muera, pero sí hay que tener las herramientas y hay que tener las armas para cuando eso pase. ¿Y eso qué es? Estudiar tanatología. Es aprender que la muerte va a pasar. Y es aprender, como tú dices, eres empalagoso, eres cariñoso, siempre le demuestras a tu familia y amigos que los quieres mucho, porque sabes que en algún momento ya no los vas a ver. Mucha gente evita hacer eso porque dice, ay, es que yo, si le digo que lo quiero, no vaya a ser que ya luego no esté. Es como que la gente piensa que si lo dices lo atraes. Ajá, es correcto. Como ley de Murphy, ¿no? Ajá, y no es totalmente una falacia. Sí tenemos que prepararnos para la muerte de alguien, aunque sea de una forma u otra. Por ejemplo, en mi caso, nosotros somos muy previsores. Bueno, tengo una funeraria, Flor Eterna, aquí en Cadereyta. Entonces estamos mucho en ese aspecto de ser previsores, ¿no? De prevenir la muerte, porque muchas veces en el proceso de duelo es bien complicado porque hay que contratar la funeraria y no sabes ni qué funeraria, y luego dices, si contrato anticipadamente es porque le estoy deseando la muerte a la persona, lo cual es totalmente otra falacia, pero sí te preparas, dices, ¿sabes qué? Yo ya preparé mi funeral para cuando pase. ¿Por qué? Porque vas a ayudar a tu familia a tener la tranquilidad de que, bueno, una cosa menos en qué pensar en este proceso, ¿no? Los testamentos. ¿Qué tan importantes son? Súper importante. ¿Por qué? Porque ahí entra la ira. Imagínate, fallece un papá que no dejó la herencia bien o sus bienes bien divididos, van a entrar conflictos, agrégale, falleció mi papá y luego agrégale que el hermano se quiere agandallar lo que sigue y pasan problemas familiares que tampoco apoyan en el proceso de duelo. Entonces es tener todo lo más acomodado posible en tu vida, no por ti, sino por los tuyos. Sí, y eso es dejar todo en orden en algún momento. Correcto. Porque sí, yo también estoy en contra mucho de eso, porque, por ejemplo, ahí donde yo soy, que es Tolimán, siempre dicen que no querían hacer otro panteón porque enseguida que lo hacen se va a morir el que lo hizo, el que lo aperturó, los que estaban trabajando ahí. No, dice, ¿para qué otro? No, dice, porque van a morir más gente. Pero es que no es eso, es planificación, es contemplar eso. Que a mí me pasó cuando fue lo de falleció mi abuelita, ya tiene varios años que falleció. Pero, sin embargo, yo sé que mis tíos, toda mi mamá, todo, pues obviamente no querían que falleciera de nada. Pero ya estaban previniendo todo eso, acomodando el seguro, comprando el seguro de gastos funerarios, todo. Porque obviamente eso va a pasar. Y no es que lo desees, pero pasa. Es que va a pasar. Sí, ¿no? Y cuando pasa ese momento, tú ya tienes la tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Bueno,
ya mi familiar dejó ya su servicio funerario hecho, o sea, ya no tenemos que estar buscando y ya no tenemos que estar viendo, ya dejó su testamento, entonces después de esto ya sabemos cada quien qué le va a tocar y ya nadie se va a pelear y cosas así, o ya dejó sus deudas pagadas, o ya dejó, o sea, o mínimo no las dejó, ¿no? Porque ese también es un problema para el proceso de duelo. Mucha gente no puede pasar o no puede permitirse sanar porque tiene que arreglar todos los problemas que dejó el fallecido. Y a veces son muchísimos. Es correcto. Entonces, un acto de amor para los tuyos es, ¿sabes qué? Voy a dejar mis cosas lo más arregladas posibles para que el momento en el que yo no esté, mi familia no esté batallando. Y esa es una forma también empática, porque mucha gente dice, ya me voy a morir y ya que mi familia haga lo que ya, y verán ellos. Es lo que sí muchos piensan, de que las arreglen, total, yo ya no voy a estar. Es correcto. Y ese es el meollo, ya no vas a estar, entonces. Sí, no, y la verdad, no saben el problema en el que luego a veces se mete a la familia, ¿no? Entonces, recomendación, no es que quiera que uno fallezca, va a pasar, pero un acto de cariño, de amor, de respeto a los tuyos, es decir, ¿sabes qué? Tengo estas cosas, las voy a dejar ordenadas para cuando se ofrezca. Y es que también como que se toma de diferente forma, porque se toma también la muerte muy diferente cuando le toma una persona joven a una persona adulta, anciana. La vemos muy diferente todas las personas. Porque cuando muere o fallece alguien joven, te preguntas, estaba muy joven, todavía tenía muchas cosas que hacer, que vivir, que planear, que experimentar. Pero cuando está como que una persona adulta dices, bueno, pues estaba grande, creo que tenía diabetes, ya había vivido, ya estaba grande. Como que es más tranquilo el duelo que tomamos con una persona adulta que con una persona joven. Y pues las implicaciones son las mismas, nada más que de diferente forma. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, no. Mira, socialmente hablando, sí se maneja de forma más tranquila el fallecimiento de una persona mayor que de una joven. Sí. Social y culturalmente hablando. ¿Por qué? Porque dices el viejito, ya estaba viejito, ya no, digamos que ya había hecho todo lo que pudo haber hecho en su vida, ¿no? Ajá. Pero pues tú no sabes internamente si los hijos, pues obviamente ya estaba viejito, pero de todas maneras ahí está la necesidad, ¿no? Del papá o de la mamá. Esa cuestión. De la gente joven es socialmente un poco más depresivo, digámoslo así, porque dice, tenía mucho por vivir, cosas así, ¿no? Aquí lo que hablamos en tanatología, no hablamos de la vida es ambigua, en el aspecto de que no tiene una temporalidad, es atemporal, más bien. La vida es atemporal. Dependiendo, Entiendo, estábamos mencionando que pues, la vida es atemporal, que nos toca percibir o sentir la muerte diferente entre cuando fallece una persona joven o una persona adulta. Pues difieres un poco de eso. Sí, mira, es que te digo, cada mundo, cada persona tiene sus sentimientos y tiene su forma de pasar la pérdida de esa persona. Pero lo que sí te puedo decir es que es mejor la vida en calidad que en cantidad. Definitivamente. Entonces, no por el hecho de que una persona haya fallecido joven significa que su vida no fue completa o no fue plena. La plenitud y la felicidad no es por la cantidad de vida que hayas vivido, sino por la calidad y cómo la viviste. Conozco muchísima gente que a sus 80, 70 años están apenas empezando a vivir la vida. Sí, conociendo, saliendo. Es correcto. Te lo puedo decir, acaba de fallecer mi bisabuelita. Y al momento que quedó viuda, digamos que rejuveneció
20 años, ¿no? Y empezó a salir a la playa y empezó a salir de compras, o sea, la abuelita vivió una cantidad considerable de tiempo, pero yo creo que el tiempo más preciado que tuvo fue en esos últimos días, que tuvo esos últimos años, porque empezó a vivir la vida de manera más plena. Y es lo mismo, creo que todos aquí llegamos a esta vida a tener amor. Entonces, si fuiste amado y diste amor, ya es una vida completa, ya es una vida plena. Ya estás del otro lado. Ya es una vida feliz. Un niño, un bebé, que haya vivido 2 o 3 meses, tuvo una vida completa, tuvo una vida plena. ¿Por qué? Porque fue amado. Y ya. Entonces, yo creo que la sociedad debe de entender eso, ¿no? De que la vida no es por cantidad, sino por calidad. Y que también eso le ayuda a las personas que han perdido a alguien joven, que esos, aunque sean esos últimos días, esos poquitos años que vivieron, tengan la tranquilidad de que tuvo una vida completa. O sea, no le faltó casarse, no le faltó tener un trabajo, no le faltó terminar los estudios. No le faltó porque eso no era para esa persona. Mucha gente dice, ay, tú tienes una vida plena, completa, si te casaste, tienes un trabajo y tienes hijos. Porque para ellos también es su definición de éxito. Es correcto. Y no, mucha gente es feliz sin hijos, y mucha gente es feliz sin haberse casado, y mucha gente es feliz inclusive sin haber estudiado. Sí, porque también la definición de cómo eres feliz o cuál es tu éxito es lo que tú planees o lo que tú definas. Porque muchas veces nos tratan de meter en la cabeza o en nuestra vida que el éxito implica casarte, tener hijos, tener propiedades, cosas, tener mucho. Y la verdad es que a veces, o más bien todo el tiempo es diferente, o sea, porque cada quien define cuál es su éxito. Para una persona el éxito es a lo mejor tener un buen carro, a lo mejor solamente casarse y no tener hijos, a lo mejor simplemente es tener salud. Y esa es su definición de éxito y están totalmente en lo cierto, porque pues cada quien lo define. O sea, otra persona o otras personas no tienen por qué venir a decirte lo que tú eres exitoso, ¿no? Ajá. Y sí, las personas que han perdido gente muy joven, sí es, te digo, en las pláticas dice, es que ya no se pudo casar, y es que ya no pudo tener hijos, y es que, señora, señor, no estaba dentro de sus planes o sea, no estaba escrito que se casara, no estaba escrito que tuviera hijos. A lo mejor eso era lo que usted quería que esa persona hiciera. Sí, porque es el patrón que se viene siguiendo desde el tiempo. ¿Qué tal si no? Nunca vamos a saber si quería casarse, o si quería tener hijos, o si quería ser doctor, ¿no? O si ya no quería trabajar y quería viajar, o... Es correcto, son cosas que nunca vamos a saber. O a lo mejor sí lo sabían. Decir, ay, es que él quería ser doctor, y es que él quería ser pediatra y ya no lo fue, y cosas así. Pues ya no estaba dentro de sus planes de vida. Ya, sí. O sea, no estaba escrito que lo fuera, y no solamente porque no fue. ¿Qué es lo más importante en esta vida? ¿Fue amado? Sí. ¿Fue querido? Sí. Ese es el fin de la vida. Sí, y entender que el suceso imprevisto a cualquiera le puede suceder. Es correcto. En cualquier momento, cualquier edad, ración social, económica. Sí, y toda la vida, todos los humanos vamos a tener alguna frustración. Sí. Yo quería ser músico. Ni modo. La vida ya no me lo permitió, pero eso no significa que me voy a amargar y que voy a vivir en tristeza. Y ser coherentes también con lo que, o sea, yo también quería ser el mejor boxeador, pero obviamente tengo los brazos chiquitos. Sí, hay cosas que aunque tú quieras no vas a poder, por X o por Y, pero dices, bueno, se cierra una puerta, se abre otra. Y es lo mismo con esos sentimientos que luego a veces la gente se queda, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que mi hijo ya no pudo ser doctor. ¿Pero qué más fue? Era muy buen futbolista. Fue muy buen futbolista. Fue un buen hijo, fue un buen hermano. Digo, hay cosas, no todos podemos tener todo en la vida. Es que nos quedamos pensando en el futuro. Es correcto. Y no dimensionamos o no aprendemos a asociar
con lo que vivió, con lo que pudo ser. Ajá. Es totalmente diferente una cosa de la otra. Ajá. Y no vivimos el presente. Sí. A lo mejor por ver el futuro ya no vemos lo que está en el presente. Exactamente. Fíjate, ahorita que mencionaste otra cuestión de lo que tienes en tu negocio, siempre me lo he preguntado, ¿cómo ves tú y cómo lo viste, por ejemplo, en el proceso de la pandemia? Porque una vez me puse a platicar con papá y le digo, ¿cómo es que el negocio de alguien o el hecho de que esté funcionando depende de la muerte de otro? La vida de uno depende de la muerte de otro. ¿No es algo diferente? ¿O cuál es la diferencia entre lo que comúnmente todos hacen a lo que tu trabajo implica? Porque yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Cómo es que la vida de alguien depende de la muerte de alguien? Bueno, hay algo bien importante que quisiera como comentar. Nosotros, independientemente de un trabajo, hacemos un servicio. Uh-huh. Yo lo veo como un servicio. Que sí, que es remunerado, digo, porque en esta vida sí, vivimos en una estructura capitalista, por lo tanto necesitas economía para poder comer, vestir y estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hacemos en Flor Eterna es un servicio. Es un apoyo. Digamos que todo lo que está en Flor Eterna está estructurada en base a cuestiones tanatológicas. Uh-huh. Porque también un servicio funerario... Es un servicio completo. Ajá, porque un servicio funerario también es parte del proceso de duelo. Uh-huh. Si tú tienes un servicio funerario doloroso, o sea, que no te gustó o que pasan mil y un cosas, eso se queda. Y ya no ayuda también en el proceso de duelo. Entonces también somos nosotros muy, digamos, detallados en ese aspecto. En el trato a la persona que falleció, en el trato a la persona que se quedó y en el después, ¿no? Porque también sabemos que el dolor se queda. Pero también como nosotros como funeraria sentimos que tenemos la responsabilidad de apoyar en el proceso de duelo también, en el después de la sepultura, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasó con la pandemia fue algo que también a la funeraria le afectó, porque creo que socialmente a todos nos volteó en un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a un rito en específico, sí, que es el preparar el cuerpo, velarlo, llevarlo a sepultar, después la novena. todo el ritual es así como... Que el ritual nos ayuda también en el proceso de duelo. Uh-huh. Una persona, de hecho, platicando con una persona, dije, es que no lo pude cargar, porque naturalmente en un pueblito en específico se acostumbra a la gente cargar el ataúd y llevarlo al cementerio. Uh-huh. Pero como se tuvo que cremar, ya no tuvo esa opción, ¿no? Y dice, y es que me quedé con eso. Sí, sienten que algo les falta. Ajá, o no lo pude ver. Uh-huh. ¿Qué es lo peor? O sea, te digo, te digo que fue también una afectación a la funeraria y una afectación a la sociedad en general, porque nos quitó del rito, nos quitó del proceso común que teníamos para superar un duelo. Uh-huh. Entonces tuvimos que ser creativos, buscar la manera de cambiar el rito, pero no por el hecho de que hayas cambiado el rito significa que fuera menos honroso, o menos honorable, o sin amor. Uh-huh. ¿Sabes qué? No puedes ver a tu familiar. ¿Por qué? Porque lo primordial es tu salud. Es buscar la manera de tener todos, de salvaguardar la salud de unos y los otros. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Lo que puedo hacer por ti es, ya sea mostrarte una fotografía de tu familiar, o ya sea estar con tu familiar en todo momento. ¿Qué fue lo que principalmente nosotros hicimos en Flor Eterna? ¿Sabes que no me voy a separar de tu familiar? Uh-huh. Porque pues como funeraria, pues sí podías tener esa posibilidad, ¿no? Todo trajeado, ¿no? Pero ahí sí. estabas, ¿no? Entonces, cambiamos el rito. Se usó las tecnologías, ¿sabes qué? Vamos a buscar la manera de que sean los novenarios en línea,
de que De que sean... lo puedas ver cuando está antes de cremar. Es correcto, o sea, buscamos cosas creativas de tal manera que las familias se sintieran un poquito más, más seguras, porque también había una incertidumbre cañona de que, como eran muchas cremaciones, decían, ¿sí me están entregando las cenizas de mi familiar? Y que también era un miedo que nosotros como funeraria teníamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos quedamos con la persona hasta que entre a crematorio y hasta que nos lo entregue. Y ya nosotros también tenemos la certeza o le damos la confianza a las personas de que se está entregando su familiar. Y mira, quieras o no, fue una situación que a todos nos afectó, inclusive a nosotros que trabajamos como funerarios, porque hasta tenías tú el miedo de decir, híjole, estoy aquí, estoy protegido, claro, traigo el traje, pero eso no impedía que posiblemente me enfermara o que me pasara algo, ¿no? Sí, porque tú estabas directamente. Es correcto. Entonces, y al final, digo, fue un proceso también muy difícil para nosotros, que también nosotros decidimos tener atención psicológica. Decir, si nosotros queremos seguir haciendo un servicio de calidad, también tenemos que tener nuestra mente lo más saludable posible, ¿no? Sí, porque sí fue una carga o sobrecarga de trabajo. Fue una sobrecarga de trabajo, sí, claro, fue algo que a todos nos afectó y que nosotros siempre tuvimos como de decir, ¿sabes qué? Esta es nuestra misión, es una misión y tenemos que cumplir. Porque las familias confiaron en nosotros, o sea, nos confiaron lo más preciado que tienen, que es su familiar. Entonces nosotros también tenemos que retribuirles de alguna manera con las posibilidades que tengamos, con los medios que tengamos. Mucha gente también se sintió, te digo, hay un sentimiento de culpabilidad que también nosotros sentimos, ¿no? Por el hecho de que, híjole, es que ella no pudo velarla, ¿no? O no pudo sepultarla, tenía que cremar. Sí, porque no era lo que querían, aparte no fueron las formas que están habituados a hacer. Es correcto. Entonces uno, y también los familiares sentían culpabilidad y también nosotros sentíamos culpabilidad porque no se hizo prácticamente lo que a lo mejor el familiar fallecido quería, ¿no? Que era ser sepultado, no cremado. Que fue el principal problema aquí en Cadereyta, ¿no? Fue el de que es que la cremación como no. Entonces, hicimos sesiones de tanatología post-COVID y lo que queremos o que quisimos trabajar fue el hecho de que se hizo todo lo posible en la medida que se pudo y con las posibilidades que se tenían para darle al familiar una despedida digna, que no fue convencional para nada. Creo que nada volvió a ser nada fue en ese momento. Es correcto. Sin embargo, se hizo todo con el cariño y con el respeto que nunca se perdió. Y ni modo, tuvimos que cambiar el tipo de ritual, pero pues eso no significaba que fuera menos honroso o que no fuera con el afán de darle una despedida a nuestros seres queridos. Sí. Sí, y creo que todo cambió después de que eso empezó, de que fue el proceso. Todos sufrieron una adaptabilidad, cambios completos que sí, creo que hasta la fecha muchos todavía seguimos como que sin captarlo. Ahorita ya pareciera que no pasó nada, que no ocurrió, que todo sigue normal. Cuando hace 2 años, hace todavía año y medio, ¿cómo estábamos? Año y medio. Todavía estaba muy fuerte todo. Ya cuando empezaron a salir vacunas, cuando empezaron a dar la difusión de que ya había probabilidades de empezar a salir, como que fue un cambio, pero aún así todos estaban con esa incertidumbre de qué pasará, cómo estará. Y sí, como lo ves, yo nunca había visto ahorita en lo que platicas, nunca lo había visto como un servicio, porque pues prácticamente sí es un servicio, pero nunca había visto las implicaciones que a veces conlleva todo eso, porque no solamente es la carga para las familias, sino es también para el que lo está llevando a cabo. Sí, claro, digo, somos humanos. Yo creo que para ser funerario tienes que ser humano. Muchas veces la gente tiene la errónea idea de que, es que tienes que ser muy frío o muy... Para nada. Si tú quieres ser un buen funerario, tienes que ser empático. Sí. Decir, ¿sabes qué?
estoy recibiendo a alguien que fue amado y que fue querido y que fue admirado, ¿no? Y respetado. Entonces, gracias por la confianza, voy a hacer lo mejor, dar lo mejor de mí para que la despedida sea lo más honrosa, bonita, para que esté presentable su familiar, para la despedida, etcétera, 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 ¿no? Y quieras o no, pues también, o sea, sí nos duele, sobre todo porque somos una funeraria local. Aquí todos nos conocemos. Entonces, a la funeraria ha llegado gente que hemos querido y que hemos conocido. Y es muy difícil lidiar con ese duelo también, ¿no? Sí, también a nosotros, o sea, sí nos duele también, pero claro, estás en un papel, ¿no? Y tú como funerario también tienes que ser ese apoyo y ese soporte. Entonces, que las familias se sientan apoyadas y que se sientan entendidas, pues también es un apoyo, proceso tanatológico, ¿no? O bueno, un apoyo tanatológico. Y ya después, porque me ha pasado de que ya pasó el servicio, ahora sí, ya me voy a permitir llorar, ya me voy a permitir deprimirme, ya me voy a poder... Pero en ese momento lo siento, lo empatizo con las personas, pero voy a hacer mi trabajo. Y ya después, ahora sí, lo voy a sacar, porque lo tenemos que sacar. Sí, así tiene que ser todo, porque tenemos que ser profesionales, pero al final del día somos humanos. Es correcto. Somos humanos y tenemos situaciones, a lo mejor esto pudo haber no sido un familiar, pero sí es una persona que conociste de años, de toda la vida. Ajá, es correcto. Y lidiar con ellos sí es muy difícil. Sí, es difícil, pero uno siente luego el orgullo de decir, lo hice. Lo hice bien, di lo mejor que tuve, las familias se quedaron tranquilas y pues esa es como la mayor satisfacción que tiene uno, ¿no? Sí, sobre todo eso. Y va para los doctores y enfermeras. Y sí me gustaría también como comentar que hay algo que nos pasó a todos, enfermeras, doctores, funerarios, inclusive gente de gobierno, que se llamó en la pandemia, que fue el síndrome de burnout. Sí. Que es prácticamente de tanto trabajo, tanto estrés, tanta cosa que uno vio, llega un momento en el que hay un bloqueo mental y ya estás actuando de manera casi automática. Sí. Prácticamente hasta como que tus sentimientos dejan de aparecer. Ya lo estás haciendo todo de manera automática. Entonces fue muy difícil no caer en el burnout. Considero que sí, en algún momento lo sentí, pero sí le comentaría a las personas de la salud, a los compañeros funerarios, que no traten de nunca caer en el burnout. ¿Por qué? Porque lo que nos hace hacer nuestro trabajo bien es la empatía, son las emociones. Y si dejamos de ser humanos, no hacemos bien el trabajo. Inclusive el tanatólogo o el psicólogo, que me ha tocado, yo de escucharle tanto, llega un momento en el que sientes como que se cierran tus emociones, ¿no? Y hay que trabajar también con eso, de decir, siempre permítete siempre ser empático, siempre permítetelo, porque eso hace mejor tu trabajo y te hace un mejor tanatólogo, un mejor psicólogo, un mejor doctor, una mejor enfermera. Desafortunadamente y afortunadamente escogimos uno de los trabajos más complicados, pero más honrosos. Vaya que sí, porque tú estás al final. Ya te tocó estar en la etapa final en la que se involucran todos los sentimientos, situaciones, y te topas con un montón de cosas y hasta averiguas cosas que no sabías también. Ajá, es correcto. Ya al final de cuentas sí, esto es una labor muy importante que pues también no todos se atreven a hacer. Ajá, sí, claro. Yo no me atrevería, una vez que estaba platicando con un doctor, le dije, yo no me atrevería a hacer tu trabajo. Me dijo, no, yo tampoco el tuyo. Sí, no, porque al final, por ejemplo, él tiene que dar la noticia. Tú tienes que ser delicado con lo que estás realizando. Ajá, es correcto. Y también, pues, bien importante saber dar la noticia. Y porque te digo, yo entiendo luego a veces a los doctores de los hospitales que tienen muchísima gente, muchísimos pacientes, y claro, se tiene que dar prioridad a las personas que todavía existen, ¿no?
Sí. que todavía están vivos, pero pues también detrás de un fallecido está una familia. Entonces decir, ¿sabes qué? Les voy a dar la noticia de que falleció su familiar, hay que decírselo de la forma más empática posible. Porque me ha tocado llegar y dicen, ya falleció su familiar, o sea, ya murió. O sea, sí, súper seco, ¿no? Y eso también afecta en el proceso de duelo. Entonces, esos pequeños detalles afectan. Me pasó una vez, fíjate, eso que nos dijeron, sí, venimos por tal persona, mi abuelo, venimos por Sixto Martínez. Sí, ya falleció. ¿Y cómo que, o sea, cómo que ya falleció? O sea, que, no, y después dicen, no, ¿cómo se llamaba? Tal. No, Sala tanto. ¿Cómo es posible? Dios Sí, mío? no, te da un... No, que ni siquiera lo revisan, ni siquiera lo checan, no, o sea, sí. algo que, sí, con ganas de, me disculpas, Sí, con ganas claro. de golpearlo, o sea, Sí, no claro. tengas un trato, un tacto para decir las cosas, Ajá. o de corroborarlo siquiera. Es correcto, ¿no? Sí, permítame un momento. Y un tip a la persona que le vaya a tocar dar una mala noticia, la noticia de un fallecimiento, ya sea doctor, mamá, papá, enfermero, lo que sea, todos somos vulnerables o todos podemos dar una mala noticia. Sí. En algún momento te va a tocar dar una mala noticia de un fallecimiento. Entonces hay que estar preparados también para saber decir las cosas, porque el saber decir las cosas también ayuda en el proceso de duelo y la gente lo recuerda. Entonces siempre hay que decir preferentemente decir la noticia de un fallecimiento de frente. Hay que evitar mandar por mensaje, hay que evitar llamar. Si no se puede, ni modo, ¿no? A veces la distancia no te lo permite, pero si hay posibilidad de decirse a la persona de frente, perfecto. Y decirle, y sobre todo que sea una persona que sea de muy confianza, preferentemente familiar, amigo cercano, sentar a la persona, decir, ven, vamos a sentarnos, y explicarle, ¿sabes qué? Pasó esta situación, estaba en el auto, tuvo un accidente o ya estaba muy enfermito y desafortunadamente fulanito de tal falleció. Sí, es que son procesos, son métodos. Ajá, o sea, es estar diciéndole, preparando a la persona para lo del final. O sea, ya la persona ya se está mentalizando de que, híjole, me va a estar dando una mala noticia. Me está dando y ya, falleció, ahí sí, ¿no? No de que de golpe. No, que de golpe, ¿sabes qué? Ya se murió. O sea, híjole, espera que la persona lo asimile. Ayúdale a empezar a asimilar la pérdida. Y cuando son los doctores, sí explicar, ¿sabe qué? Se hizo todo lo que estuvo posible en nuestras manos, se le dio tanto, no sé qué, pero pues desafortunadamente ya no soportó y falleció. Lo lamento mucho. Tenía yo un profesor en tanatología, cuando estaba en el diplomado de tanatología, que él me dijo, él era doctor, él es doctor, y me dijo, si una persona te agradece al final el hecho que le hayas dicho que falleció un familiar, es que lo hiciste bien. Si te lo agradecen al final, es que lo hiciste bien. Si se molestan y te quieren golpear, ya. Es correcto. Todo mal. Es correcto. Imagínate, para que alguien te agradezca que les digas que falleció un ser querido, es complicadísimo. Demasiado. Entonces, obviamente en ese momento la persona se va a caer, va a llorar, va a berrear, va a hacer un buen de cosas. Contención, que es el abrazo. Abracen a las personas. Sí, porque en ese momento necesitas sacar todo ese dolor, expresar lo que se sintió en ese momento. Ajá. Sí, claro. Y el abrazo es lo mejor que, desafortunadamente, la pandemia nos evitó dar un abrazo. Pero el abrazo es el arma más importante, es la mayor demostración de amor, aparte de un beso. Que no, es el abrazo. No puedes besar a medio mundo. Sí, claro, no, pero obviamente pues abrazar es una contención, es un capullo. Que igual es un resguardo. Y no todas las culturas lo tienen contemplado. Porque, por ejemplo, estaba viendo en la cultura coreana, nunca se agarran, nunca hay contacto físico. Estaba viendo que hace poco una coreana que hace vlogs, en serio jamás había abrazado a mi hermana, mi mamá.
porque en la cultura no es así. Ujú. Y aquí veo que es tan normal y se siente tan bonito, y dice, ya lo voy a hacer más seguido porque en mi cultura no lo hacemos. Ujú. Y sí, implica tanto, o sea, el hecho de nada más decir, llegó tu hermana, pero tu hermana tiene 5 años que no la ves, un abrazo lo está diciendo todo, Ajá. lo dice todo. Sí, lo dice todo. Ujú. Es que, mira, la gente piensa que el decir, ay, lo lamento mucho, era una muy buena persona, es una forma de confortar. Sí. A veces no. A veces el hecho de no decir nada y ser con un abrazo ya dices todo. Sí, porque a veces muchas personas no son de palabras, Ajá. no son nada de palabras, entonces en el momento que lo expresan, ya todo por bien sabido. No, y mira, hay muchas personas, y me ha pasado, o sea, que dicen cosas erróneas Ajá. intentando dar consuelo. Sí, pero hasta lo entiendes, ¿no? De cierta forma. Hay gente que lo entiende, hay gente que le Ajá. molesta. Sí. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice, sobre todo cuando da condolencias. Ujú. Está el típico, me encanta porque hay personas que dicen, ay, yo siento te entiendo, o Sé lo que estás pasando. sé lo que estás pasando, o ejemplo, ay, ya está con Dios. Hay muchas de esas palabras Ajá. que son muy comunes, que dicen en los funerales o cuando alguien fallece, Ujú. que las personas, en vez de darles un confort, hasta como que los molestan. Sí. Dicen, sobre todo, había en una situación que uno dice, no, pues es que ya tienes más hijos, o sea, tienes más hijos, porque falleció uno de sus hijos. Ajá. No, no te preocupes, tienes más hijos por los cuales luchar. Ay, sí. O sea, ¿cómo Me le puedes mucho. decir eso a una mamá? Obviamente la mamá se le puso al tiro y Pues es que no es para se que estés enojó. escogiendo, bueno, ya se me fue uno, aquí me queda otro. Pues Es no son correcto. pollos, o sea. Nadie es reemplazable. Exacto, Nadie. es lo que O sea, decimos. un hijo no es reemplazable. Cada quien es un individuo y la mamá tiene un amor para cada uno, ¿no? Entonces, también hay que ser bien cuidadosos con las palabras. Uno sí puede decir, lo lamento mucho, estoy para ti, ser bien concretos con lo que dices. Te Porque puedo escuchar. exactamente, porque si quieres decir algo, claro, Ujú. también yo soy de muy pocas palabras, yo soy más de acción. Ok, ¿Sabes qué? Es bueno. Te ayudo, o sea, esta persona está en velorio, vamos a traer cafecito, vamos a traer pan, cosas que sabes que van a apoyar, ¿no? O te ayudo con los trámites o cosas así. Ujú. Esa es una forma también de consuelo. Pero si quieres decir algo, es abrazar a una persona, decir, lo lamento mucho, o te quiero mucho, estoy aquí para ti, te puedo ayudar en hacer los trámites, te puedo ayudar en cuidar los niños, o sea, te puedo ayudar en algo pues en específico, y ya. Porque es muy trillado decir, ay, ya está con Dios, ya está descansando en paz, ya está en el cielo. Mucha gente dice, es que yo no quiero que esté en el cielo, quiero que esté conmigo. Sí, y es que a veces también decimos lo que escuchamos, ni siquiera es lo que sentimos. Es correcto. Muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente en estos episodios del podcast Colapso. Y bien, por problemas y detalles técnicos, la entrevista no salió completa, pero en esta ocasión nuestra invitada Rosario Leal nos hace una invitación para que conozcamos un poco más del tema, nos acerquemos a personas que pues tengan el conocimiento y nos puedan orientar, que han padecido esta situación, que la están padeciendo en este momento, y nos acerquemos en un espacio, en un momento, y conozcamos un poquito más de lo que nos puede beneficiar, apoyar o ayudar tanto a nosotros como a los demás. Les invito a conocerlo un poco más, acercarse a su página Flor Eterna. Les dejo el número, les dejo el enlace y también el contacto con Rosario Leal, que pues bien, como estuvo aquí en la entrevista, nos puede apoyar y nos puede orientar en toda esta situación. Bueno, les agradezco mucho y nos estaremos viendo. Gracias y bye.